Ya. Buenas tardes a todos los presentes. Desde ya agradecemos su participación en nuestro primer ciclo de charlas organizado por nuestro Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil Geológica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Mi nombre es Camila Carrasco, la actual presidente de este centro de estudiantes, y en representación les queremos reiterar que estamos agradecidos de la variedad de asistentes de hoy, entre ellos empresas y universidades tanto nacionales como internacionales. Esperando una buena acogida al evento denominado Competencias de la Ingeniería Civil Geológica en el Mundo Laboral e Investigación, le doy el pase a mi compañero Miguel Abarzúa, vicepresidente, quien va a ser el moderador del encuentro. Muchas gracias, Camila, por el saludo general y por el paso al habla. Vamos a dar inicio al ciclo de charlas con el expositor César Arias, quien es un titulado Ingeniero Civil Geólogo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Él está certificado con un diplomado en la gestión del riesgo de desastre y la intervención de crisis, y actualmente se desempeña como docente activo en la Universidad Católica también de la Santísima Concepción. Su charla, que veremos en cuestión, tratará sobre el rol del ingeniero civil geólogo en la gestión del riesgo de los desastres. Hola, buenas tardes a todos. Como decía Miguel, me llamo César Arias. Soy ingeniero civil geólogo egresado de la misma universidad. ¿Ya? Egresé el año 2017. ¿Ya? Y actualmente, como decían ahí, estoy ejerciendo como docente en la universidad. ¿Ya? Y bueno, los chicos me pidieron del centro de alumnos si podía aportar de alguna manera y entre otras cosas, digamos que les ofrecí ayuda estaba este tema, ¿ya? Así que bueno, en esta charla, como lo dice el nombre, vamos a tratar de dar una aproximación bien somera en sí, al aporte y el rol que un ingeniero civil geólogo puede dar a la gestión del riesgo de desastre, ¿ya? Este término largo, ¿ya? Que tal vez no está tan plasmado en el vocabulario ya general de la población, pero que en sí es muy importante. ¿Ya? Ahí vamos a ver que el mundo ha demorado un poco en tomar la importancia, pero estamos en camino como mundo y como país de darle, ¿cierto?, su lugar. ¿Ya? Bueno, por ello, en esta... Perdón. Así. Lo primero que que les voy a contar un poco, va a ser el hecho de por qué una gestión de riesgo de desastre, por qué es necesario, y tocando un poco esto, como les decía, de cómo nos hemos dado cuenta de que los desastres necesitan ser gestionados por nuestro propio bien como humanidad, como sociedad, como comunidad, ¿ya? Luego un poco ver qué se está haciendo, ¿ya? O más bien a qué queremos llegar, ¿ya? Tanto como país como mundo, ¿ya? Dando un poco una idea de por qué esta disciplina de la gestión del riesgo de desastres está tomando lugar y peso y prominencia, ¿ya? Y por último, finalmente, que es a lo que queremos llegar, en cómo podemos nosotros aportar en esta gestión del riesgo de desastre, mirado desde las competencias que la universidad busca dar al ingeniero civil geólogo, ¿ya? Y en las cuales se puede desempeñar y puede aportar, ¿cierto?, en esta disciplina, ¿ya? Bueno, entonces preguntamos, ¿por qué necesitamos una gestión del riesgo de desastre? ¿Ya? Podríamos vivir, ¿cierto?, como el monito de la izquierda, sin preocuparse. Ese es un extremo que podríamos tomar y que finalmente nos hace mal, ¿ya? Obviamente que no podemos vivir sin preocuparnos, ¿ya? Y caemos en el extremo opuesto, ¿ya? Este otro monito que dice que vive con miedo, ¿ya? Ninguno de los dos extremos es bueno, ¿ya? Tenemos que, ante una realidad que son los desastres naturales que ocurrieron y seguirán ocurriendo, gestionar este riesgo para que nosotros, ¿cierto?,
no nos veamos mayormente perjudicados por ello, ¿ya? Entonces, mi madre siempre me dice, no hay que preocuparse, sino que ocuparse, ¿ya? La gestión del riesgo de desastre justamente busca esto, ¿ya? Ocuparse de esta realidad, ¿ya? Para encontrar soluciones, ¿ya? Hagamos una aproximación un poco de, digamos, las consecuencias de cuando no gestionamos bien el riesgo, ¿ya? Vamos primero a un caso muy cercano a la Universidad de Concepción, que ocurrió en la comuna de Chiguayante en el 2006, ¿ya? Tras un invierno que tuvo un evento de precipitaciones muy altas, ¿ya? Que generó varios estragos, ¿ya? Y varios puntos tanto de inundación como de movimiento en masa. En Chiguayante específicamente hubieron varios, y en este caso ya es bien recordado, sobre todo porque fue, digamos, el que fallecieron más personas, ¿ya? Como dice ahí, ¿cierto? Murieron 10 personas, ¿ya? Entre los cuales habían 3 bomberos, ¿ya? Estos bomberos estaban ayudando porque había ocurrido ya, primero, una remoción en masa, que estaba cubriendo una casa, y estos bomberos muy valientemente, ¿cierto? Ayudaron a remover escombros, ¿ya? Y quitaron, ¿cierto?, parte de este material que había cubierto no solo los costados y espalda de la casa, sino también el interior, ¿ya? Y bueno, al remover este material interior y la casa perder soporte, teniendo aún el material exterior, la casa colapsó, y aquí fallecieron, digamos, los bomberos y las personas que estaban ayudando, ¿ya? Entonces, finalmente, una noticia muy triste, ¿cierto?, que se recuerda mucho en la comuna, ¿ya? Avanzamos 2 años, ¿ya? Y estamos en Chaitén, ¿ya? Creo que todos recordamos lo que pasó ahí. Un volcán que no tenía señales de estar activo, ¿ya? De hecho, estaba muy dado como inactivo. ¿Y qué sucedió? Despertó ¿cierto? Y causó todos los estragos que conocimos, ¿ya? Una gran columna de cenizas, lluvias de cenizas, fenómenos de lahar, que son estas inundaciones que mezclan agua y piroclastos también, que destruyeron finalmente la ciudad de Chaitén, ¿ya? Quedó completamente inhabitable, ¿ya? Como vemos en estas imágenes, hay muchas más que muestran lo desoladora que fue la situación, ¿ya? Aquí en Chaitén, ¿cierto? Hubieron 4.000 evacuados, más, incluso más que 4.000. Pero, sin embargo, como pocas veces, en este caso la suerte corrió a nuestro favor, ¿ya? Y esta erupción fue detectada con una ligera anticipación, pero eso es lo anecdótico, no porque el volcán estuviera siendo monitoreado, sino que porque los movimientos sísmicos que provocó antes fueron tan fuertes que fueron sentidos en los sensores del volcán Calbuco, que está a 160 kilómetros, ¿ya? Gracias a eso se pudo llevar a cabo una evacuación bastante buena, ¿ya? Que quedó con el saldo de solo una persona fallecida, que fue una abuelita que por problemas cardíacos finalmente en la evacuación falleció, ¿ya? Pero este es un caso, digamos, bueno en cuanto a la respuesta, aunque dejó mucha discusión en qué ocurrió después con Chaitén, ya que se recomendaba no reconstruir ahí, y Chaitén se volvió a levantar ahí, ¿ya? 2 años más en Dichato, ¿cierto? Bueno, hubo un terremoto que asoló toda la zona central del país, y, ¿cierto? Dichato fue bien emblemático, esta localidad balneario, ¿ya? Que fue totalmente destruida por el tsunami posterior al sismo, ¿ya? Aquí también ocurrió, por el contrario, a una suerte de suceso de descoordinación, falta de comunicación, que llevaron a que algunas personas volvieran antes de tiempo a la costa, ¿ya? Y lamentablemente hubieron 56 muertos en Dichato, cuando podrían haberse acercado a la cifra 0, ¿ya? Finalmente aquí el factor clave fue la comunicación, ¿ya? Eso causó estas pérdidas, ¿ya? Entonces vemos que es evidente que Chile no está exento de los desastres naturales, son una realidad muy presente, y que hemos cometido en la historia algunos errores, ¿cierto? En algunos hemos salido con suerte, como en Chaitén, pero cosas que pudieron mejorarse para evitar pérdidas, ¿ya?
para que no, a veces uno tiende a decir que solo en Chile todo es terrible, ¿ya? Veamos que esto es un problema mundo, ¿ya? En Armero, Colombia, en el 85, una pequeñita erupción volcánica generó un flujo de lodo que dejó un saldo de 20.000 muertos, ¿ya? Se conoce como la tragedia de Armero. En Indonesia, avanzando un poco, en 2004 también un tsunami, ¿ya? El tsunami de Indonesia que dejó aproximadamente 230.000 muertos, ¿ya? No solo en Indonesia, sino en varios países cercanos, incluso en África. Pasó mucho que estos países, ¿cierto?, eran muchos islas balnearios y un alto número de personas que no tenía idea de lo que era un tsunami se acercó al mar en vez de alejarse, ¿ya? En Vargas, Venezuela, el 99, un sismo de magnitud media causó una gran remoción en masa que dejó una cifra de entre 10.000 y 30.000 muertos, dependiendo de las distintas cifras que se han entregado. En México, ya, uno dice, tal vez con un golpe un país aprende, pero en el caso de México, en el 85, ¿cierto? Hubo un terremoto que causó en la Ciudad de México, según las cifras oficiales, 3.000 muertos, según otros conteos externos al gobierno, 20.000. México aprendió un poco, pero en 2017 hubo otro terremoto y dejó claro que no se había mejorado la gestión del riesgo, ¿ya? O un país, ¿cierto?, que pensamos que tal vez está fuera de esto, pero Estados Unidos, un país desarrollado también, ya en el pequeño poblado de La Conchita en Estados Unidos ocurrieron 2 movimientos en masa con diferencia de 10 años en los que se puede tomar acción, pero aún así, digamos, en el de 2005 hubieron 10 muertos, en el 95 no hubieron muertos, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿a qué voy con todo esto? ¿Ya? Los desastres son un problema del mundo, ¿ya? No solo del país. Y su gestión, ¿cierto?, ha causado daños en el mundo y es un problema mundo, ¿ya? ¿Qué pasa? Los seres humanos, ¿cierto?, tendemos a establecer y desarrollar nuestra actividad y nuestra vida en lugares de riesgo, ya eso es evidente, ¿ya? En la playa, junto a un volcán, junto a un cerro, junto a un río, etc. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Cierto? Nosotros tenemos como sociedad a tolerar un riesgo aceptable, ¿ya? Que es que tanto estamos dispuestos a asumir, ¿cierto? En función de múltiples variables, objetivas o subjetivas, ¿ya? Pero en las que la sociedad, de manera inconsciente, hace un balance y finalmente toma el riesgo, ¿ya? Por ejemplo, causas laborales y económicas, ¿ya? No podría tener una caleta de pescadores tierra adentro, por razones obvias, y así con muchas otras actividades. Sociopolítico, ya, los países necesitan tener puertos, necesitan tener, hay muchas capitales, por ejemplo, pensemos en nuestra capital en Santiago, que está expuesta a algunos peligros, pero obviamente no podemos mover Santiago de donde está, ¿ya? Cultural, patrimonial, ¿ya? Hay muchos eventos, sobre todo relacionados con la naturaleza, o locaciones, ya que tienen un significado especial para algunos pueblos, ¿cierto? Etnias, en nuestro país o en otros lugares, ¿cierto? Por placer, ¿ya? Obviamente que es un gran atractivo pasar unas vacaciones en una cabaña junto al lago con vista a un volcán, ¿ya? Como pasa aquí en Pucón, ¿ya? Y otras veces siempre por ignorancia, ya porque no conocemos las consecuencias y hacemos lo que no debemos, ¿ya? Ahora, ante este riesgo que siempre va a existir, existe la gestión del riesgo, ¿ya? Esta disciplina, este nombre es cierto que comúnmente por lo largo abreviamos como la GRD, ¿ya? Y son todas aquellas prácticas y estrategias orientadas a manejar el impacto de determinado riesgo en una población, ¿ya? O sea, siendo el riesgo que es una realidad presente y que no podemos evitar, sí podemos manejar, ¿cierto?, cómo nos va a impactar, ¿ya? ¿Qué daño nos va a causar? ¿Cuánto daño nos va a causar? Todas esas estrategias son la gestión del riesgo, ¿ya? Esta disciplina que es bastante nueva, ¿ya? Ahora, ¿qué son estas palabras, ya, que tal vez han salido entre medio? Entendemos el riesgo como un proceso natural que amenaza al ser humano, ¿ya? La imagen ahí
un volcán haciendo erupción. Este riesgo se vuelve un desastre o catástrofe cuando este evento efectivamente ocurre, ¿ya? Cuando ocurre la erupción, ¿ya? No solo está el volcán, sino que hace erupción. Se le suele llamar catástrofe a un desastre de gran magnitud que afecta a una cantidad mayor de personas, ¿ya? No hay un límite numérico fijo, ¿ya? Pero cuando ya hablamos de varios miles de personas decimos catástrofe, ¿ya? Ahora, este riesgo es la conjugación de dos elementos muy importantes, ¿ya? El peligro o amenaza, ¿ya? Que viene siendo el evento y la probabilidad de que ocurra, ¿ya? Tengo este volcán, ¿qué tan posible es que haga erupción? Y por otra parte, la vulnerabilidad, ¿ya? Que es el daño potencial, ¿cierto?, que puede causar este evento que puede ocurrir, ¿ya? Y es un factor netamente humano, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, si tengo un volcán en una isla desierta donde no vive nadie, no va a haber vulnerabilidad, por lo tanto no va a haber un riesgo, ¿ya? Solo un peligro de tipo geológico, pero no un riesgo, ¿ya? Eso es importante. Entonces, finalmente, esta conjugación de peligro y vulnerabilidad, ¿cierto?, es lo que yo juego en la gestión del riesgo de desastre para reducir, ¿ya? Como un ejemplo muy antiguo, pensemos en los egipcios, ya que vivieron 3000 años aprox, desde el 3000 a.C. hasta cerca del año 0, una gran civilización, y ellos vivían junto al río Nilo, ¿ya? Ellos, ¿cierto?, con el tiempo se dieron cuenta que el Nilo crecía todos los años, ¿ya?, en una etapa del año, en un tercio del año, y los otros 2 tercios del año, ¿cierto?, volvía a un cauce normal, ¿ya? Ahora los egipcios aprendieron con el tiempo de que ellos no podían poner su casa en este lugar que el río Nilo ocupaba en el invierno, ¿ya? Sí podían, por ejemplo, y lo hacían, aprovechar esta tierra que quedaba rica en nutrientes para desarrollar la agricultura, ¿ya? Ahora el egipcio, por más flojo que fuera, no ponía su casa ahí, ¿ya?, aunque tuviera que caminar más para ir a su campo, ¿ya?, pero ellos ponían la casa lejos del, ¿cierto?, lejos de la zona inundable, ¿ya? Entonces, el egipcio ahí aprendió, desarrolló su inteligencia, gestionó el riesgo, ¿ya? El egipcio sabía que no podía controlar el río, pero sí podía controlar su vulnerabilidad, ¿ya? A eso, con este ejemplo, es lo que quiere tener la gestión del riesgo de desastre, ¿ya? Entonces, ¿qué objetivos busca, cierto? Primero, identificar los lugares expuestos a riesgo, ¿ya? ¿Dónde puede ocurrir tal cosa, ¿ya? Ahora, luego, evitar que los seres humanos se establezcan allí, ¿ya? O sea, que el egipcio no ponga su casa donde el río crece, ¿ya? Ahora, en el caso de que ya existe una persona establecida ahí, o una comunidad, hay que advertir a quienes están allí de este riesgo, ¿ya? Y ahí, bueno, se vuelve un poco más grande la labor, ¿ya? En ese caso, ¿cierto?, proponer medidas para mitigar el daño potencial de estos riesgos, ¿ya? Después vamos a hablar un poco de lo que es mitigar. Y dar una alerta y respuesta eficiente cuando ocurra un evento desastroso, ¿ya? Por eso el ciclo, ¿cierto?, nosotros hablamos del ciclo de gestión de desastre como una serie de pasos que nosotros podemos tomar para que, ¿cierto?, este riesgo poder gestionarlo de mejor manera y evitar un desastre, ¿ya? Entonces, consta de varios pasos, ¿ya? Dependiendo de distintos autores, se distinguen ciertos nombres, más pasos, menos pasos, pero estos son los básicos, ¿ya? Previo al desastre, la preparación y pronóstico, ¿ya? Después del desastre, respuesta y recuperación, y digamos, temporalmente opuesto al desastre, la mitigación y la prevención. Ya vamos a ir a eso cuando hablemos de cómo cooperamos como ingenieros civiles geólogos, ¿ya? Ahora dijimos que esto era un problema mundo, ¿ya? Y cómo el mundo ha puesto prioridad en esto, ¿ya? Y también el país, ¿ya? Haciendo un pequeño temporalización, esto es bien nuevo, ¿ya? Recién en el 89 la ONU vino a poner sobre la mesa el tema de los desastres naturales y habló de un marco de acción del decenio para, durante la década del 90, ¿cierto?,
reducir el riesgo de desastre, ¿ya? Y manejarlo, ¿ya? Esto se tomaron algunas medidas más objetivas, ¿cierto? O sea, más concisas en el 92 con el plan de acción de Yokohama, ¿ya? En una conferencia en Japón, ¿cierto? Que era cómo íbamos a tomar este marco de acción durante la década, ¿ya? Y esto llevó a que ya terminada la década, la ONU estableciera una estrategia internacional para reducir el riesgo de desastre, ¿ya? La ISDR, ¿ya? Que debía guiar en sí el futuro de la gestión del desastre, ¿ya? Ahora en el camino se descubrió que no bastaba simple con decir una estrategia y tomarla, ¿ya? Sino que en esto se fue creciendo y así en 2005 se volvieron a reunir los países de la ONU en Hyogo, Japón, para tomar un marco de acción en el que ya realistamente se pusieron 10 años de tiempo para tomar a cabo algunas acciones que pudieran las naciones de la ONU cumplir, ¿ya? Y así llegó el año 2015, que es lo más actual que tenemos, el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, ¿ya? Del cual vamos a hablar un poquito, y dos otros eventos que ocurrieron en el 2015, ya también, y que están relacionados, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París, ¿ya? El marco de Sendai, aquí en este gráfico les muestro un poco lo que se llaman los números de Sendai, ¿ya? Que es el resumen de las acciones que se buscan tomar, ¿ya? Resumiendo, el alcance, ¿cierto?, busca llegar a todos los riesgos de toda escala, de toda frecuencia, ¿cierto?, rapidez, origen o naturaleza, ¿ya? Y el objetivo es prevenir nuevos riesgos, ¿ya? Y reducir los que ya existen mediante medidas integrales, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Atacar por todos los flancos a los riesgos, ¿ya? Reducir la vulnerabilidad, ya dijimos que era esta parte humana del riesgo, y aumentar la preparación y resiliencia de las poblaciones, ¿ya? Buscando un resultado de reducir el riesgo de desastre sustancialmente, ¿ya? De aquí al 2030, ¿ya? Así como las pérdidas ocasionadas, ¿ya? Entonces, 7 metas, ¿ya? Reducir la cantidad de muertes, la población afectada en el mundo, la pérdida económica y los daños a infraestructura crítica e interrupción de servicios básicos. Y por otra parte, incrementar los países que se preocupan de esto, la cooperación internacional para los países en vías de desarrollo, y la disponibilidad y acceso de la población mundial a la alerta temprana, a evaluaciones de riesgo, a la información, etc., ¿ya? Por su parte, los objetivos ODS, ¿cierto? Se tratan de 17 objetivos, ¿cierto?, que se dividen cada uno en varias metas, ¿ya? En total son 163, si no me equivoco. En sí, digamos, de estos objetivos, ¿cuáles incumben para la reducción del riesgo de desastre? ¿Ya? El objetivo 1, ¿cierto? El final de la pobreza hablaba sobre aumentar la resiliencia de las poblaciones, ¿cierto? En general, ¿ya? Sobre todo de los más pobres. En cuanto a salud y bienestar, ¿cierto? Reforzar la capacidad de los países, ¿cierto? En poder atender rápidamente lo que ocurre tras un desastre, así como disminuir los riesgos a la salud, ¿ya? Poder, ¿cierto?, evitar que luego de un desastre la salud como si colapse, ¿ya? En cuanto a educación, asegurar que en las escuelas los alumnos adquieran conocimientos sobre riesgos naturales, sobre la gestión del riesgo y sobre la resiliencia, ¿ya? En cuanto a industria, ¿cierto?, desarrollar una economía resiliente, ¿ya? Especialmente en los países, ¿cierto?, en vías de desarrollo, para que ante un golpe no caigan, ¿ya? En cuanto a ciudades y comunidades sostenibles, ¿cierto?, aumentar que las ciudades promuevan las medidas de mitigación, adaptación y resiliencia ante desastres, ¿ya? Y, ¿cierto?, por último, en cuanto a la acción del clima, fortalecer la resiliencia ante los fenómenos climáticos y la capacidad de adaptación como humanidad, ¿ya? Y respecto a esto, también fue el Acuerdo de París en diciembre de 2015, ya que tenía 3 objetivos, ¿ya? Limitar el aumento de la temperatura media mundial, aumentar la adaptación, ¿cierto?, como seres humanos a los cambios, efectos adversos, ¿cierto?, y modificar la economía hacia un desarrollo resiliente,
¿ya? Para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Esto finalmente, tal vez no tengamos explícitamente la palabra riesgo, ¿ya? Pero son cosas que finalmente atañen a muchos riesgos que nosotros podemos ver y que tienen que ver con el clima, ¿ya? Tenía como, esta diapo se me corrió, son las 4 prioridades de acciones del marco de Sendai, ya disculpen. La prioridad 1 era comprender el riesgo de desastre, la 2, fortalecer la gobernanza en el riesgo de desastre, la 3, invertir en reducción del riesgo de desastre para resiliencia, y 4, mejorar la preparación, ¿ya? Para la respuesta y para reconstruir mejor, ¿ya? En esos 3 ítems: recuperación, rehabilitación y reconstrucción, ¿ya? En cuanto como país, ¿cierto? Es bien sabido que tenemos a la ONEMI, ¿ya? Sobre todo luego del terremoto, digamos, se volvió mucho más conocida y prominente para la visión pública, ¿ya? La ONEMI fue creada en el 74, ¿ya? Lo cual, si piensan que el 89 recién la ONU vino a preocuparse de la gestión del riesgo de desastre, nos deja como un país pionero en eso, ¿ya? Vino como un eco lejano del terremoto de Valdivia, ¿ya? Luego de que se formara un plan de emergencia, ¿ya? También heredó una agencia, ¿cierto? La Agencia para la Reconstrucción, que se creó antes aún por el terremoto de Chillán, ¿ya? Ahora, juntando todas estas cosas, finalmente se creó la ONEMI con la misión de planificar, coordinar, organizar, asesorar y supervisar la gestión del riesgo de desastre en el país, ¿ya? La ONEMI, según su visión oficial, al 2030, ¿cierto?, poseer una institucionalidad y servicio robusto que convierta, ¿cierto?, a la reducción del riesgo de desastre en una prioridad nacional, ¿ya? Con un foco estratégico, cultura preventiva, confianza y cercanía, agilidad organizacional, ¿ya? Ahora, en su camino, ¿cierto?, la ONEMI ha sido objeto de críticas más de una vez, ¿cierto?, porque obviamente tiene algunas debilidades, ¿ya?, que se fueron distinguiendo. Por ejemplo, el asunto de prioridad y recursos, ¿ya? ¿Qué lugar ocupa en el presupuesto y en la atención del país y del gobierno la gestión del riesgo, ¿ya? Las facultades de acción, ¿ya? ¿Qué tanto puede hacer? ¿Qué tanto puede ordenar? ¿Ya? Su presencia permanente, digamos, en el ciclo de gestión del riesgo, ¿ya? Y el poder de coordinación, ¿ya? Estos 2 ítems fueron bastante mejorados con la Ley de Plan de Protección Civil del 2002, que creó, entre otras cosas, ¿cierto?, los comités operacionales del riesgo, ya que permitieron aunar un poco esto, ¿ya? Opa, no me quiere avanzar. Ahí sí. Ahí sí. Ahora, finalmente, con el terremoto de 2010, hubo mucha crítica a la ONEMI y se planteó que había que mejorarla, ¿ya? Por eso es que, después de un largo trámite en la parte legislativa, el año pasado se dio luz verde a la ley que crea el Sistema Nacional y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINAPRED y CENAPRED respectivamente, ¿ya? ¿De qué se trata esto? ¿Ya? La ONEMI, ¿cierto?, evoluciona, ¿ya?, hacia un servicio, ¿ya?, como tal, y hacia un sistema que incluye, ¿cierto?, a más actores, ¿ya? Las funciones son similares a las de la ONEMI, como ven, los mismos verbos, ¿ya? Pero comprende ya, además de solo de un organismo público, comprende normas, políticas, planes, instrumentos y procedimientos, ¿ya? Esta ley, ¿cierto?, se publicó el 7 de agosto del año pasado y tiene plazo para ponerse en marcha distintos aspectos entre 1 y 2 años, ¿ya? Por ejemplo, los reglamentos, la constitución del CENAPRED en sí tiene 1 año, así que en agosto de este año tendría que estar ya constituido. Los instrumentos, ¿cierto?, y procedimientos de gestión del riesgo tienen 2 años para ser elaborados, ¿ya? Y bueno, este nuevo CENAPRED, ¿qué bondades tiene, ya?, que nos dan esperanza? Primero, regulariza algunas definiciones de la gestión del riesgo, ¿ya? Emergencia y niveles de emergencia, la gestión del riesgo y la de reducción del riesgo de desastre están definidos por la ley, ¿ya?
integra y define el ciclo de riesgo de desastre. Esto es bien interesante porque ya no es simplemente una propuesta teórica que esté en la literatura, sino que la ley, ¿cierto?, de Chile incluye el ciclo de gestión de desastre como un instrumento de gestión del Estado, ¿ya? Tomando, ¿cierto?, estas fases que se ven en la imagen de ahí, ¿ya? Eso es bien importante. Crea comité de gestión de riesgo de desastre, que viene a reemplazar a los antiguos comités operativos de emergencia, ¿ya? A varios niveles, ya nacional, regional, provincial y comunal, ¿ya? Eso es bien novedoso, ya, porque desde una municipalidad hasta el gobierno nacional tienen que establecer estos comités, ¿ya?, los cuales funcionan permanentemente en todo el ciclo de gestión del riesgo de desastre, aunque con un funcionamiento diferenciado, ¿ya? Entonces, funciona de una manera post-desastre para la respuesta y recuperación, y de otra manera pre-desastre para la mitigación y la preparación, ¿ya? Sectorialmente integrados, ¿ya? Incluye a muchos organismos públicos de distintos sectores, ¿ya? Y es de carácter vinculante, ya tiene más atribuciones, ¿ya? Por ejemplo, los comités de gestión de riesgo de desastre ahora pueden crear, por ejemplo, áreas de exclusión, ¿ya? Pueden decir, en este sector que está afectado, las personas tienen que evacuar, ¿ya? Algo que era mucho más difícil antes, ¿cierto? Requería del estado de excepción constitucional, entre otras cosas, ¿ya? Y así, ya, bueno, no me quiero alargar mucho porque ya llevamos harto, y bueno, mayor facultad de acción. Y además ordena la implementación de una serie de instrumentos de gestión, ¿ya? Política nacional, planes sectoriales, mapas, ¿ya? Esto que es bien, digamos, irregular en Chile, hay mapas de unas zonas y de otras no, de algunos riesgos y de otros no. Esta ley incluye que hayan mapas de amenaza y de riesgo de distinto tipo en todo Chile, ¿ya? Un plan estratégico nacional, un sistema de alerta temprana y un sistema de información, ¿ya? Para que además la población esté bien informada y pueda acceder fácilmente a la información sobre la gestión del riesgo. Ahora, finalmente, haciéndonos una idea sobre la gestión del riesgo de desastre, ¿dónde cabemos nosotros, ya? Ingeniería Civil Geológica es una carrera joven en el país. En el 2011 entró la primera generación a estudiar, en el 2017 salimos la primera cohorte, ¿cierto?, de egresados. Sin embargo, en el mundo no es tan joven, ¿ya? William Smith se considera el primer ingeniero civil geólogo. Él vivió entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿ya? Cuando Chile estaba en la época de la Reconquista, él estaba publicando sus primeros trabajos sobre geología e ingeniería en Inglaterra, ¿ya? Como disciplina académica ya se formalizó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y tenemos los primeros libros y publicaciones y estudios universitarios de la carrera, ¿ya? Pero aquí en Chile, cierto, tuvimos un pequeño retraso de 1 o 2 siglos, ¿ya?, en iniciar. Ya nuestra universidad fue la primera en tener en Chile esta carrera. Y ahora, ¿qué tiene que ver Ingeniería Civil Geológica con la GRD, ¿ya? ¿Y qué lugar, viceversa, tiene la GRD en nuestra carrera? Mucho lugar, ¿ya? Si miramos el perfil de egreso de la carrera, vemos que ya en la segunda línea dice que el ingeniero civil geólogo debe ser un profesional que sepa evaluar riesgos geológicos, ¿ya? Que pueda diseñar modelos, implementar soluciones integrales a problemas, ¿ya?, en todas estas áreas que se estudian, y sumándole además el plus de la universidad que habla de los principios cristianos y el servicio a favor del bien común, ¿ya? El bien común es totalmente el objetivo de la gestión del riesgo de desastre, ¿ya? Así que, como ven, tiene una presencia bastante importante en el perfil de egreso. La carrera tiene una línea formativa muy rica, yo diría que de las líneas formativas más variadas de la facultad, ¿ya? Tenemos las dos líneas fuertes, que es la geológica y la geotécnica, ¿ya?, que tienen una serie de ramos que van en cadena, ¿cierto? Se enseña hidrología, se enseña geofísica, cartografía, estructuras, ¿ya?, ciencias ambientales,
nociones básicas de economía, de filosofía y de ética, y obviamente, y lo dejé al último y en negrito, riesgos naturales, ¿ya? Entonces, como ven, es una línea formativa muy integral, ¿ya? Y que, si lo piensan, resuena con lo que, ¿cierto? Lo que decían, lo que el mundo quiere apuntar para la gestión de riesgo de desastres, ¿ya? Estrategias integrales, una mirada integral del riesgo, ¿ya? No de cada uno, de cada ciencia y disciplina por separado, sino que juntar todos los factores que finalmente contribuyen, ¿ya? Y bueno, obviamente esta formación va muy con la prioridad 1 del marco de Sendai, que era aumentar la comprensión de los riesgos naturales, ¿ya? Con toda esta línea, ¿cierto? El ingeniero civil geólogo es de los profesionales más calificados para comprender un riesgo natural y analizarlo, enfrentarlo, mitigarlo de una manera integral, ¿ya? Y en cuanto a lo que busca el SINAPRED, pensemos, destaque estos puntos: intersectorialidad, planificación, mapeo, alerta y alarma, difusión de información, presencia en las fases del ciclo. El ingeniero civil geólogo, ¿cierto?, está pintado para esto en buen chileno, ¿ya? Miremos el ciclo, ya sus fases. ¿Cómo podemos en cada fase del ingeniero civil geólogo cooperar y aportar, ¿ya? En el ciclo nosotros podemos distinguir una parte en la que la investigación científica tiene cierta prominencia y una en la que los actores principales van a ser los económicos, ¿ya? Esto no es excluyente, ¿ya? Obviamente ambos dos tienen científico y económico, pero quería resaltar eso en quien finalmente es como el fuerte, ¿ya?, de cada paso. Hablemos de la preparación, ¿ya? Esto habla de medidas, ¿cierto?, ante un riesgo inminente a corto y mediano plazo. Por lo tanto, para saber qué hacer, necesito identificar y comprender la naturaleza de un riesgo, ¿ya? Y para cada riesgo, tomar medidas especiales a todo nivel, ¿ya? Gobierno, ¿cierto? Y en los distintos escalones, hasta el gobierno comunal, ¿cierto? Privado, familiar, etc. ¿Qué profesional es muy idóneo para reconocer un riesgo, identificarlo y proponer medidas? ¿Cierto? El ingeniero civil geólogo, ¿ya? El pronóstico de un desastre, ¿ya?, es una determinación de un intervalo temporal, ¿cierto?, donde es más probable que ocurra, ¿ya? No es una predicción, no es que yo diga, tire una suerte y diga mañana va a haber un terremoto, ¿ya? Y eso es algo que en la cultura popular en sí está bien mal entendido. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de lo que ocurrió antes del terremoto de 2010, en que un estudio concluyó que era muy probable un terremoto sobre grado 8, aunque quedó un poco chico, y antes de una década en el área de Concepción, y ocurrió al año siguiente, ¿ya? Entonces, el pronóstico es un trabajo científico, ¿ya? Y el ingeniero civil geólogo es un científico, ¿ya? No es, ¿cierto?, no es labor de videntes ni teóricos, ¿cierto?, sino de alguien que, ocupando su conocimiento, su formación y su método, ¿cierto?, llega a un pronóstico, ¿ya? Es como lo que hace este caballero, que muy por el contrario, mucha gente le cree menos que a los de arriba, pero él también es un científico, ¿cierto? Y cuando él dice que va a llover, él está diciendo que es muy probable que llueva, pero dentro de esa probabilidad puede ser que no ocurra. Similarmente, es lo que hacemos como pronóstico de un riesgo de desastre, ¿ya? ¿Cómo? ¿Ya? Por ejemplo, viendo la ciclicidad de eventos, ¿ya?, intervalos de recurrencia, de retorno, etcétera, ¿ya? Ciencias que están involucradas, hidrología, tectónica, medio ambiente, cosas muy de la carrera. La fractalidad de un fenómeno, ¿ya? Un fenómeno grande se puede repetir en más pequeño, o uno pequeño en más grande, ¿ya? También geomorfología, hidrología, áreas de nuestra carrera. Identificación de factores condicionantes, ya muchas veces en un fenómeno de riesgo natural, más de un factor se junta, ¿cierto?, y me desencadena este fenómeno, ¿ya? Estos factores pueden ser muy diversos, como ven ahí, una serie de factores, y un profesional que está capacitado en el conocimiento básico de todos esos factores es el ingeniero civil geólogo, ¿ya? Identificación y detección de eventos precursores.
tiene mucho que ver con lo que decíamos de conocer la naturaleza de un evento, ¿ya? Y saber cuándo es posible que ocurra, ¿ya? También nuestra carrera. Saber eventos derivados, ¿ya? Si yo tengo un fenómeno, saber qué se viene, ¿ya? La alerta y alarma, ¿cierto? Que viene del pronóstico, la vigilancia y el monitoreo, ¿cierto? Parte por los científicos, ¿ya? Los que detectan que va a ocurrir un fenómeno y, ¿cierto?, le avisan a autoridades y las autoridades tomarán las medidas con la población, ¿ya? ¿Quién da el puntapié inicial a todo este sistema? El científico, ¿ya? Para lo cual el ingeniero civil geólogo está muy capacitado, ¿ya? Para ponderar un riesgo, saber cuándo es probable que ocurra, ¿ya? Tenemos que saber qué tan probable es que ocurra y qué tan grande es el daño que va a causar, ¿ya? ¿Qué profesional está muy capacitado para ello? Ya lo he dicho muchas veces, pero es el ingeniero civil geólogo, ¿ya? La prevención, ¿ya? Bueno, la prevención son las medidas tomadas para evitar que se desencadene un riesgo, ¿ya? Ahí hay que saber qué podemos controlar, ¿ya? Porque podemos querer controlar lo incontrolable, ¿ya? Como esta imagen que encontré suelta en internet sobre este genio de las redes sociales que quería ponerle cemento a los volcanes y quedó en vergüenza con alguien que le comentó, ¿ya? Asimismo, un profesional tiene que saber qué se puede controlar y qué no, ¿ya? Un volcán no lo puedo prevenir, un movimiento más así, y qué profesional es muy idóneo para esto, el ingeniero civil geólogo, ¿ya? La mitigación, ¿cierto? Son las medidas tomadas, ¿cierto?, para una población y en una población de cualquier tamaño para evitar que un riesgo derive en un desastre, ¿ya? Y reducir el daño que va a causar cuando ocurra, ¿ya? Entonces no es evitar que llueva, ¿cierto?, porque es imposible evitar que llueva, sino tener mi impermeable, mi paraguas y mis botas para que yo no me moje, ¿ya? Ahora, ¿quién es muy adecuado para conocer estas medidas, ¿cierto? El ingeniero civil geólogo, ¿ya? Bueno, me estaba saltando medidas que incluyen, por ejemplo, la planificación territorial, saber dónde va a ocurrir algo, ¿ya? La reubicación territorial, ¿ya? Si tengo que cambiar a alguien de lugar, ¿dónde va a estar seguro? Obras de resistencia, ¿ya? Saber algunas medidas para que una obra, ¿cierto?, pueda tratar de detener un evento que ocurra, ¿ya? Obras con resiliencia, ¿ya? Obras que no, ¿cierto?, obras de todo tipo, ya ingenieriles, estructurales, ¿cierto?, principalmente, que ante un evento no sufran y no se destruyan, ¿ya? Y bueno, esto ya escapa de nosotros que la legislación y regulación, ¿ya? Pero sería muy bueno e idóneo que nuestros legisladores y gobernantes, ¿cierto?, tuvieran la asesoría de un profesional muy idóneo para todo esto, y ya sabemos quién es ese profesional idóneo, ¿ya? En cuanto a la respuesta y recuperación, ¿cierto? La respuesta es lo que se hace apenas ocurre el evento para resguardar, socorrer, proveer y rescatar. La recuperación son las medidas ya a corto y mediano plazo para llegar a una situación igual o mejor a antes del desastre, ¿ya? En ambos casos, ¿cierto? Por ejemplo, pueden haber muchos voluntarios con mucha disposición de ayudar, pero hay que saber cómo actuar y cuándo actuar y dónde actuar, ¿ya? Por ejemplo, lo que le pasó, la tragedia de los bomberos de Chihuayante, ¿cierto? Que no sabían que haciendo lo que estaban haciendo, ¿cierto?, iban a generar un daño mayor. Y ahí obviamente alguien que puede acompañar en eso es el ingeniero civil geólogo, ¿ya? Entonces ya como conclusión, porque me alargué demasiado, en cuanto a futuro, la relación entre ingeniería civil geológica y la gestión del riesgo de desastre, ¿ya? ¿A qué tenemos que mirar, ¿ya? Como carrera, ¿ya? Valorar la importancia de la gestión del riesgo de desastre en nuestro perfil de egreso, ¿ya? A pesar de que está en la segunda línea, veíamos, del perfil de egreso, muchos de los estudiantes no lo ven como una de las líneas o como una perspectiva a la cual apuntar con su estudio, ¿ya? Por lo tanto, también tomar conciencia de nuestra idoneidad como profesionales para la gestión del riesgo de desastre y hacer carrera en ello, ¿ya? Tuve yo la suerte de hacer la práctica profesional en la UNEMI, ¿ya? Y claro, ellos no conocían bien de qué iba la carrera, y tampoco nadie antes de la carrera había pedido hacer la práctica ahí. Bueno, cuando yo hice la práctica nos llevaban muchos alumnos en práctica en sí de la carrera, ¿ya?
pero de entonces ya han habido algunos. Este año un alumno a quien estoy tutoreando para su tesis está haciendo su práctica en la ONEMI y me dijo que le contaron que la ONEMI sigue muy interesada en que ingenieros civiles geólogos hagan su práctica ahí, pero que no llegan, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que estamos perdiendo como carrera y desatendiendo esta arista de nuestra formación, ya que es muy importante, ya como país y como mundo vimos que es un problema, ¿ya? Y algo que hay que tratar. En cuanto, pensando en la gestión del riesgo de desastre y en las personas involucradas, organismos involucrados, ¿ya? Su reto será incorporar a estos ingenieros civiles geólogos, ¿ya? En distintos niveles y papeles, ¿ya? Como vimos, somos profesionales útiles en muchos pasos del ciclo, ¿ya? Y realmente sería un gran aporte que podamos abrir camino e ingresar en toda esta área, ¿ya? Obviamente esto está muy ligado con lo anterior, ¿ya? Si nosotros no buscamos promovernos e integrarnos en la gestión del riesgo de desastre, tampoco los gestores del riesgo de desastre actualmente van a conocernos, ¿ya? Entonces finalmente este link que está un poco débil, el reto es mejorarlo, acrecentarlo y tomar conciencia, ¿cierto?, de que como ingenieros civiles geólogos somos necesarios, idóneos y muy recomendados para esto. Así que eso finalmente sería. Muchas gracias por su atención. Y bueno, entiendo que ahora vienen algunas preguntas, así que quedo atento. Si es que alguien tiene alguna duda. Si no, no hay problema. Sí, muy importante presentación. Es necesario plantear planes de mitigación y mejorar la comunicación para que no sucedan los catástrofes expuestos también en la presentación de César. Por ejemplo, los de Armero, los de Vargas, Chaitén y más dichos. Un rol en la gestión del riesgo es muy importante para reducir los daños a la infraestructura y la vida humana. Agradecer igual a César el nombramiento de organismos o instituciones que trabajan en el riesgo del desastre y cooperación con la mitigación, en base a adquirir mayor contexto con la charla. Sí, muchas gracias. Y también por mostrar lo importante que es la carrera en la gestión del riesgo. Vamos a abrir a preguntas, un espacio de preguntas para los oyentes, y además agradecemos mucho la alta participación virtual del ciclo, ya que nos motivan a seguir trabajando. Puede levantar la mano, activar micrófonos o escribir en el chat. Vamos a estar atentos. Bastián León tiene una pregunta. Sí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, primero felicitar por la presentación, muy clarito quedó, encuentro yo. Y ahora la pregunta como tal es, ¿cuál es la posición o qué posición invita el profesor César a tomar a los estudiantes de Ingeniería Civil Geológica con respecto a esto mismo, que es la gestión del riesgo de desastre? Complementando esto, más que nada, ¿dónde podemos, por ejemplo, nosotros como estudiantes ir, golpear la puerta y que nos atiendan e intentar ofrecer o vender nuestros conocimientos y servicios? Y precisamente por esto, como hoy en día no existen o no hay lugares tan claros para hacer esto, ¿considera que Ingeniería Civil Geológica es como una carrera adelantada actualmente o también exactamente por lo mismo retrasada? Oh, hartas preguntas, Bastián. Gracias. Mira, en cuanto a dónde deba apuntar el estudiante que quiera seguir esto, en sí nuestra carrera, parte de la malla, como dije, es muy integral en esto y tiene en sí, bueno, el ramo de riesgos geológicos y además un optativo de desastres naturales, creo. Así que formación no nos falta, aún así puede acrecentarse, ¿ya? ¿Cómo apuntar a eso? Yo creo que las principales herramientas es el proyecto final de la carrera, la tesis que haga cada estudiante y también su práctica, ¿ya? Como les dije, ¿cierto? La ONEMI
está muy dispuesta a recibir practicantes, ¿ya? En sí, es tan simple como escribir un correo, ¿ya? Tal vez uno pueda pensar que es difícil, ¿ya? Pero la ONEMI está tan dispuesta a recibir que si uno escribe y se comunica y coordina, puede llegar a hacer la práctica ahí, ¿ya? En cuanto a abrirse nuevos caminos, eso es interesante porque esta ley SINAPRED incluye, ¿cierto?, poner la gestión del riesgo como una labor en todos los niveles, ¿ya? Intendencia, gobernación regional y municipalidades, ¿ya? Por ejemplo, uno de los aspectos específicos de la ley es que modifica la ley orgánica de municipalidades para que todas las municipalidades tengan un encargado de gestión del riesgo de desastre, ¿ya? Entonces me imagino ahí que según esta ley se vaya implementando, va a ser bien importante e interesante cómo las municipalidades vayan a ir requiriendo nuestros servicios, ¿ya? Y bueno, volviendo a la práctica, creo que eso también es una manera de generar lazos, ¿ya? Buscar prácticas profesionales en las municipalidades. Yo creo que muchas van a necesitar ayuda en implementar sus planes de gestión del riesgo en el año que viene, ¿ya? Para implementar todo lo que es el SINAPRED. Y, ¿qué fue lo último que me preguntaste? Ah, sobre si éramos adelantados o retrasados, creo que somos una carrera muy adelantada y preparada para esto. Lo que sí, sí tenemos retraso, como dije, en tomar conciencia y tomar lugar en esto, ¿ya? Como les dije, muy pocos estudiantes ven esta parte de la carrera como un campo laboral en sí, ¿ya? Lo ven más como algo un poco difuso, creo yo, es lo que me he fijado en los años que llevo de docente. Así que eso, somos teóricamente muy adelantados, en la práctica estamos un poquito perdidos, ¿ya? Pero tenemos buena perspectiva, creo yo. Muchas gracias por su respuesta, profe. Muchas gracias por la pregunta, Evelyn. Excelente respuesta. Seguimos atentos a las preguntas. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a la siguiente exposición. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Ya. Nicolás Montesinos, colega, compañero, también un egresado de la primera corte. ¿Cómo podemos mejorar como universidad? Creo que tenemos ahí un tema pendiente del link de la carrera con estos organismos de la gestión del riesgo, y ahí creo que sería interesante tirarle un poco la pelota al centro de estudiantes, ya que están aquí, de entrar en contacto con la ONEMI, ¿ya? Porque sé que he sabido que ustedes están gestionando un poco de las prácticas. Busquen, háblenle a la ONEMI, porque esa es una buena manera. Y creo que los estudiantes de práctica son en sí un gran link para tomar contacto con la ONEMI en sí. Creo que esa es una de las mejores prioridades, ¿ya? También tal vez, digamos, la parte de lo que se enseña en el ramo de riesgo geológico se queda un poco corto con algunos aspectos prácticos de la gestión del riesgo de desastre, ya como algunos que hablamos hoy día, que se pueden profundizar mucho, y tal vez sería bueno desarrollar algún optativo al respecto de gestión del riesgo de desastre. También es algo que creo que la carrera podría mejorar. A mí me gustaría complementar algo ahí en esa pregunta que creo que es súper interesante y aporta mucho. No sé si me permite, Miguel. Sí, sí. Yo creo que una cosa que dio César en el clavo para mejorar tiene que ver con que nuestros exalumnos vinculen o se vinculen con la universidad para hacerlo algo más práctico. ¿Ya? Creo que esa clave es primordial, y ahí los exalumnos, las primeras generaciones, tienen una tarea
Lamentable que sea así, pero como es una carrera nueva, efectivamente tenemos que hacerlo así, para que las generaciones que vienen más atrás se vayan dando cuenta de lo bonita que es la carrera, de lo interesante que es la carrera, del campo laboral que pueden tener, que es variado, que es extensivo, digamos, y de esa forma, de esa vinculación bidireccional, también desde la universidad se podrían hacer cosas mucho más atractivas que impacten más en el medio, digamos. Y por eso que yo creo que esa tarea pendiente es una tarea conjunta. Y por otro lado, está todo lo que es la educación continua. Y en ese sentido, la universidad yo creo que tenemos que trabajar más en formar, ya sea, como decía César, pueden ser a través de ramos electivos para el pregrado, pero también puede ser a través, no sé, de un diplomado o de alguna formación continua que permita ya tanto al estudiante como a egresado ir perfeccionándose en esta área. Y para eso lo mejor es, de nuevo digamos, la vinculación con las unidades que trabajan en esta área, cosa que estos diplomados sean de carácter más bien práctico, no tan teórico ni académico, sino que práctico, que sirvan con herramientas concretas para mejorar la empleabilidad finalmente de los profesionales. Muy cierto, muy cierto. Concuerdo completamente. Totalmente de acuerdo. Estamos un poco cortos de tiempo, así que vamos a pasar a la siguiente presentación. La siguiente expositora es Camila Muñoz, quien es titulada Ingeniera Civil Geóloga de la Universidad de O'Higgins. Es licenciada en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Geología, y su exposición va a tratar acerca de la evaluación del peligro de avalanchas de escombros por colapso del volcán Parinacota en la 15ª región de Chile. Bueno, le voy a dar espacio para que se presente personalmente y dé comienzo a su exposición. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, Centro Estudiante, por invitarme a este ciclo de charlas, también por iniciar esta instancia de conversación. Gracias, César, por su presentación, estuvo muy buena. Mi nombre es Camila Muñoz, soy ingeniera civil geóloga, recién egresada de la Universidad de O'Higgins, como parte de la primera generación de egresados de la universidad. Y el trabajo que les voy a presentar ahora viene siendo lo que fue mi memoria de título, la evaluación del peligro de avalancha de escombros por colapso del volcán Parinacota en la región de Arica Parinacota de Chile. Entonces, para empezar, primero definir este proceso. La avalancha de escombros volcánicos son movimientos muy rápidos de masa que se inician por el colapso repentino de un sector inestable en un volcán. También se conoce como colapso lateral, como se ve en la animación del costado. Y su estudio se ha intensificado tras el colapso lateral y erupción del Monte Santa Elena en 1980, que marcó un antes y después en la volcanología. Fue la primera vez que pudimos observar directamente un colapso y su correspondiente avalancha, y también una de las erupciones más grandes y mortíferas de Estados Unidos. Entonces, este colapso, el que está en la animación, como les decía, son procesos muy rápidos. De hecho, las imágenes corresponden tan solo a 40 segundos en la realidad, y se realizan en base a fotografías que fueron tomadas en el momento del colapso. Para plantear la hipótesis, nosotros sabemos que el cono ancestral del volcán Parinacota colapsó hace aproximadamente 9.000 años, debido a la interacción de diferentes factores de inestabilidad. Y según Claveros y otros que han estado estudiando el volcán en las últimas décadas, tanto la morfología y el volumen de este cono que colapsó son muy similares a las dimensiones que tiene el cono hoy en día, que es la imagen que está en pantalla. Entonces, debido a la ciclicidad que tienen los procesos de la geología, lógicamente no se esta preocupación de que el cono actual también podría colapsar. Entonces, de esta manera se plantea la primera evaluación del peligro de colapso y generación de avalancha del volcán Parinacota, y también para un volcán en Chile, que va a ser considerado en un mapa oficial de peligros volcánicos de SENAGEM. El volcán Parinacota, para los que no lo conocen, se ubica en la frontera entre Chile y Bolivia, en esta zona, a 45 kilómetros al este de la comuna de Putre, en la región de Arica Parinacota. Tanto el volcán como sus productos forman parte del Parque Nacional Lauca. Tenemos el volcán en esta zona, justo a la frontera, una de las rutas internacionales que conecta a Chile con Bolivia, y su depósito de avalancha hacia el costado. El objetivo general de este estudio viene siendo, como dice el título, realizar una evaluación del peligro de avalancha de escombros por colapso del volcán Parinacota a través de la caracterización y el modelamiento de las condiciones previas y posteriores a la ocurrencia del evento.
En mayor detalle viene siendo la reconstrucción del paleorrelieve, o del paisaje que había donde hoy en día podemos observar el depósito de avalancha, y también la generación de la cicatriz de colapso, que actualmente no podemos observar en terreno, y a partir de esto obtener los volúmenes de material removido del volcán y de material depositado, en base a las dos reconstrucciones. También identificar los factores que habrían condicionado este colapso, y con ello realizar análisis de estabilidad de los casos estáticos y pseudoestáticos de los conos ancestrales y actuales, y finalmente determinar la probabilidad de colapso del volcán y sus dimensiones críticas. Entonces, para empezar a definir, tenemos que ver los factores de inestabilidad en los volcanes, factores condicionantes para los colapsos, son los que se muestran en la imagen. Tenemos basamento, tectónica y falla, que actúan, no pueden generar actividad sísmica o pueden actuar como vías de ascenso para fluido en el interior del volcán. Tenemos sustrato inclinado, que nos entrega una orientación favorable o preferencial de colapso, en este caso sería hacia la derecha. La sobrecarga de los flancos muy empinados, altas pendientes. La actividad eruptiva del volcán, implicancias climáticas, por ejemplo la lluvia que nos entrega un aumento de la presión de poro, la alteración hidrotermal que nos genera materiales más débiles como los la arcilla, también un aumento de la presión de poro, intrusiones magmáticas, por ejemplo aquí los criptodomos que nos generan deformación en el volcán, generan estos bultos, que es por ejemplo lo que se está observando en el monte Santa Elena previo a su colapso. Y tenemos la propagación gravitacional que corresponde a la deformación del basamento y en consecuencia una deformación también del volcán. Entonces, dentro de todo lo que está en esta imagen y lo que se ha observado en los colapsos alrededor del mundo, se tiende a considerar como factores desencadenantes a los sismos, los terremotos y también la actividad explosiva de las propias erupciones del volcán. Entonces, volviendo a Parinacota, nosotros sabemos que esa cicatriz de colapso aflora tan solo por 700 metros en el flanco sur, en esta zona de acá. Y el resto de la cicatriz se encuentra completamente cubierta por los productos más recientes del volcán. Vemos aquí en la imagen en rojo una de las cicatrices que se ha propuesto para el volcán en los mapas geológicos. Esta viene siendo propuesta por hora, el año 2007. Dentro de esta cicatriz se encuentra el cono reconstruido, que es el cono que nosotros podemos ver hoy en día, el cono actual del Parinacota. En el flanco sur, lo que queda del cono ancestral que colapsó. En todo lo que se ve aquí delineado, esta línea punteada, con sombra media blanca, viene siendo el depósito de avalancha, que es bastante grande, se fijan las escalas de 2 kilómetros. En cuanto a los factores que habían generado este colapso, Clavero postula en el año 2004 que la misma carga del volcán habría generado una deformación de los sedimentos del basamento, lo cual también habría generado una deformación del volcán, se habría generado una especie de bulto como lo que mostraba en la imagen anterior. Y finalmente habría colapsado debido a la intrusión de un criptodomo. Sin embargo, bueno, nosotros sabemos que hay evidencia de este criptodomo en el depósito de avalancha, pero se cree que no tiene el tamaño suficiente como para ser el desencadenante del colapso, por lo cual se atribuye este proceso, bueno, este evento en particular de Parinacota, casi únicamente a la deformación del basamento. Su depósito tiene un alcance de 22 kilómetros hacia el oeste del volcán, un volumen de 6 kilómetros cúbicos y cubre un área mínima de 140 kilómetros cuadrados. Este depósito tiene forma de cuña, dada por los límites de la cuenca Lauca, donde ocurrió la avalancha, y topografía de tipo Hammett. Tenemos la imagen de arriba, que es una toma desde el depósito de avalancha hacia el flanco este del volcán. Y se fija en esta parte aquí, justo a los pies del volcán, tenemos bloques cerrillos de gran tamaño, que son lo que conocemos como bloques Toreva, esta simbología TV, que son bloques que alcanzan volúmenes de hasta 0,3 kilómetros cúbicos, que todavía conservan las características primarias del volcán que colapsó. A medida que nos alejamos, tenemos estos cerrillos de menor tamaño, que empiezan a disminuir en tamaño y volumen a medida que nos alejamos del volcán, que vienen siendo los hammocks, ¿no? Los hammocks son cerrillos o montículos en la topografía. Las imágenes de abajo corresponden a cortes de estos hammocks en los caminos que hay en la zona, y tenemos en la primera este clasto, que corresponde al cono colapsado, el cono ancestral, y en la segunda tenemos una capa de ceniza blanca sobre depósitos fluvioglaciales que fueron arrastrados por la avalancha. En cuanto a la geología del Parinacota, se han identificado 3 unidades estratigráficas. La primera de ellas, Parinacota 1, viene siendo una serie de lavas andesíticas y un complejo de domos riodacíticos que vienen tomando esta simbología en el mapa geológico del volcán del año 2012. Y en el esquema vendría siendo esta acumulación que se ve en la primera imagen. Entonces, sobre este complejo de domos se empieza a formar un estrato de volcán de composición andesítica, que viene siendo el cono que colapsa. Se empieza a formar aquí este plano de inestabilidad,
finalmente colapsa el volcán, y su depósito vendría siendo todos estos colores como celeste en el mapa geológico. Y por último, Parinacota 3 viene siendo la reconstrucción de un estrato de cono, también de composición andesítica, como se ve aquí en el esquema, y flujos piroclásticos, con una serie de conos adventicios que se conocen como volcanes de Ajata. Entonces, en el mapa geológico vienen siendo estos colores morado y blanco, y las lavas de los conos de Ajata vienen siendo estos colores más rosaditos que se ven hacia el suroeste del volcán. La actividad eruptiva de Parinacota se puede dividir en dos tipos. La primera del cono principal, que consiste en emisión de lava, flujos piroclásticos, depósitos de caída y lahares, y los conos adventicios, los volcanes de Ajata, que vienen siendo emisión de lava a través de fisuras y la formación de pequeños conos de piroclasto alrededor de 100 metros de altura. Entonces, dentro de todos estos peligros, el colapso vendría siendo o representaría el mayor impacto debido a que la avalancha es una colisión de una masa de roca a gran velocidad y también tiene asociados procesos secundarios como son erupciones y también flujos de detrito. Entonces, como se ve en el mapa, hay muchas localidades cerca del volcán, con pocos habitantes, pero localidades al fin y al cabo. Y dentro de esto, la zona afectada vendría siendo la ruta internacional CH11, que se ve aquí en rojo, que conecta Chile con Bolivia, el ecosistema del Parque Nacional Lauca, donde se encuentra el volcán, el bofedal de Sajama, que se encuentra inmediatamente al este en territorio boliviano. Y en cuanto a localidades, las principales afectadas serían Parinacota, Chucuyo y Caquena. La metodología que sigue en este trabajo son dos en particular. Primera es el análisis morfométrico, que viene siendo las reconstrucciones. La primera reconstrucción, como les contaba, viene siendo la cicatriz de colapso. Y para realizarla se trató de imitar la morfología que se observa, por ejemplo, en el Monte Santa Elena, que es el caso más conocido a nivel internacional. Y ejemplos nacionales como lo son el volcán Socompa y el volcán Tapaca. Y también considerando las cicatrices propuestas de los mapas geológicos del Parinacota, tenemos arriba la cicatriz en amarillo, propuesta por Hora el año 2007, que tiene una forma de U y abarca la totalidad del cono del volcán. Y abajo la cicatriz propuesta por Clavero el año 2012, que viene siendo más bien un semicírculo y se queda tan solo en el flanco oriental del Parinacota. En el segundo caso viene siendo el relieve precolapso, lo cual se trata de recrear un paleolago, ya que Clavero postula que la deformación que se ve en los sedimentos del depósito de avalancha solo se podría explicar debido a la presencia de un paleolago, porque hay mucha interacción de agua que había facilitado esta deformación. Entonces, sin entrar en mucho detalle, estas reconstrucciones se realizaron editando curvas de nivel manualmente y combinando curvas de diferente equidistancia para obtener modelos de elevación digital y modelos de sombra del volcán, en este caso, el caso post-colapso. Ya, por ejemplo, tenemos acá el polígono, que viene siendo la cicatriz de colapso reconstruida. Y dentro de este polígono se están editando curvas para tratar de simular esta forma cóncava que tiene la cicatriz de colapso. Y alrededor se tienen las curvas de mayor detalle, una equidistancia de 12,5 metros. Y se aplica finalmente la herramienta CADFIL para calcular el volumen, que lo que hace es restar un modelo de elevación digital del volcán Sopayense actual y el modelo de elevación digital que obtuve de la reconstrucción con estas curvas. Cual me entrega una imagen como esta, donde se muestra en azul una pérdida de volumen. Lo que hicimos en este caso fue cortar el cono actual del Parinacota. En el caso del paleolago se hace exactamente lo mismo, también una combinación de curvas. En este caso en azul, toda la zona que está actualmente cubierta por el depósito de avalancha. Lo que se hizo fue cortar el depósito de avalancha y empezar a recrear un paleolago con cierta profundidad, con estas curvas de nivel, y también con puntos de elevación. Estos puntos en particular se agregaron porque hay un desnivel de 150 a 200 metros entre la parte más oriental del lago y la parte más occidental. Entonces estos puntos trataban de suavizar un poco esta transición. Y finalmente se obtiene también este CADFIL, que viene representando una pérdida de volumen porque, como dije, removimos el depósito de avalancha de la topografía. La segunda metodología viene siendo el análisis de estabilidad, donde se recrearon laderas para simular deslizamiento, en este caso lo que vendrían siendo el colapso del volcán. Entonces la ladera del cono actual se obtiene de un perfil topográfico de un modelo de elevación digital a los PALSA, una resolución de 12,5 metros. Se tiene esta ladera. Y para el caso del cono ancestral lo que se hizo fue estimar las pendientes en base a un perfil geológico
que realizó Clavero del año 2012. Y en base a ello realizar esta simplificación del cono, se fijaron mucho más recto, para simular la ocasión, el colapso que ya se registró en el volcán. Entonces ambos volcanes se modelan la totalidad del cono como composición andesítica. Y si se fijan abajo hay una pequeña línea más oscura que vienen siendo 20 metros de espesor de sedimento fluido y gasal. Y también, bueno, ambos volcanes presentan esta línea, lo cual nos indica que está siendo modelado como si estuviera completamente saturado en agua. ¿Por qué? Principalmente porque no conocemos dónde está el nivel piezométrico actualmente en el volcán. Entonces, en vez de estar estimando cosas que no sabemos cómo son, nos fuimos al peor caso posible, que sería el volcán completamente saturado en agua. Entonces, los resultados de aplicar esta metodología sostiene esta cicatriz de colapso. Tiene una cicatriz muy profunda, muy grande, que abarca casi la totalidad del volcán. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, estos bloques, que vienen siendo los bloques toreados que les he mostrado anteriormente. Y estos hammocks, ya corresponde a todo el depósito de avalancha hacia el oeste del volcán. En particular, el mapa de pendiente nos muestra la gran diferencia que hay entre las pendientes dentro de la cicatriz de colapso. Entonces, esta reconstrucción, el total de material removido del volcán viene siendo 6,02 kilómetros cúbicos, lo cual coincide con una estimación de 6 kilómetros cúbicos que hizo Clavero del año 2012. Y en particular, la cicatriz se pueden identificar, o se pueden caracterizar, mejor dicho, por 3 elementos geomorfológicos. El primero de ellos viene siendo la pared, que es la parte más vertical de la cicatriz. En este caso tiene una inclinación de 50 grados. El piso viene siendo una parte principalmente plana, que aquí alcanza una inclinación de 20 grados. Y la apertura, que ya es la parte final del piso, la parte donde ya se empieza a abrir la cicatriz, que tiene una inclinación de 2 grados. Entonces, en este caso, como les decía, no se conoce la totalidad de la cicatriz. De hecho, la parte observada en terreno corresponde a esta pequeña línea rosada aquí, son tan solo 700 metros. Y hace falta en realidad la aplicación de métodos geofísicos para poder estimar la morfología real de la cicatriz y ojalá poder estimar también su profundidad. Para el paleolago se obtiene esta realidad de acá, bastante grande porque ocupa todo el espacio que ocupa actualmente el depósito de la avalancha. Ya, aquí se puede ver, por ejemplo, las consecuencias de la metodología de puntos de elevación. Se dibujan pequeños cerritos en el centro del lago. Y como les decía, la parte oriental está un poco más elevada que la parte occidental, lo cual se puede ver aquí en el mapa de elevación. Entonces, esta reconstrucción entrega un volumen de material depositado de 6,07 kilómetros cúbicos, que también coincide con lo propuesto en la bibliografía. Y esto se logra modelando, reconstruyendo un paleolago con 20 metros de profundidad. Si bien estos puntitos molestan un poco en la visión, así que traté de suavizar un poco esta realidad. Se obtiene la figura que está acá, ya no tiene los cerrillos al centro. Y si bien se ve mucho más bonito, mucho más liso, entrega un volumen mayor, de 6,3 kilómetros cúbicos. Lo cual, al compararlo con el volumen obtenido de la reconstrucción y de la bibliografía, se puede estimar un error de más o menos 0,3 kilómetros cúbicos. Entonces, en general, ambas reconstrucciones tienen una incertidumbre en sus resultados porque estamos combinando curvas de nivel de diferente equidistancia, lo cual perdemos muchos detalles en los modelos de elevación digital, y porque hubo una edición manual de las curvas, que fui yo quien estuve ahí moviendo punto a punto cada línea para generar esta reconstrucción. Los análisis de estabilidad, el primero de ellos el análisis probabilístico estático, donde se modeló el volcán tal como se los mostraba anteriormente, solo la ladera saturada en agua sin ninguna perturbación adicional, lo cual nos muestra que tanto el cono ancestral como el cono actual se encuentran estables, con factores de seguridad mayores a 2,2 y probabilidad de fallas menores al 0,7%. O sea, en este caso, lo que hice con Slide fue modelar 5.000 superficies o planos de deslizamiento. Y se veía que aquellos que pasaban por el basamento de esta forma entregaban factores de seguridad mayores a 6, lo cual no daba posibilidad de colapso en el cono ancestral. Entonces nos da a entender que el colapso no se podría haber debido solamente a la deformación del basamento. Tendría que haber interacción de otros factores de inestabilidad para que se generara este colapso. Eso fue lo que traté de incluir en el análisis siguiente, pseudoestático, que ya considera el mismo cono saturado en agua, pero ahora con un sismo. Y este sismo viene de un análisis realizado con Slide, y lo que hace es buscar un coeficiente sísmico tal que me genere un factor de seguridad igual a 1, que sería el caso del equilibrio límite. Entonces me entrega
un valor de coeficiente sísmico 0,45 en el cono ancestral y 0,59 para el cono actual. Se llevaron a cabo los modelos nuevamente, y en este caso ambos volcanes se encuentran inestables, con factores de seguridad de 0,8 y una probabilidad de falla mayor al 73%. Cabe considerar que estos coeficientes sísmicos varían porque hay diferentes fuentes sísmicas en la zona donde está el volcán Parinacota. Tenemos la fuente interplaca por la subducción de la placa Nazca bajo la placa sudamericana, y tenemos la fuente vertical de las diferentes fallas geológicas que están por debajo del volcán. Por lo cual se pueden realizar nuevamente estos modelos variando los coeficientes sísmicos. Y se realizó un análisis adicional que se llama un análisis con búsqueda de bloques, donde lo que se trató de hacer fue forzar el colapso del volcán por este plano que está dibujado aquí, que viene de la cicatriz reconstruida que les mostraba en las imágenes anteriores. Sin embargo, lo que hace el programa es modelar superficies, que son estas verdecitas, que intersectan la superficie que yo tracé. Entonces, de este modelo se obtienen factores de seguridad mayores que los análisis anteriores, lo cual se debe principalmente a la geometría de los planos que estoy modelando. Si nos fijamos en la imagen anterior, en estos casos son superficies circulares, y en el caso de acá son superficies no circulares, lo cual tienen los límites rectos, una geometría mucho más estable. En particular, este modelo no representa lo que ocurre en la avalancha de escombros, ya que lo que hace es modelar un material cohesionado que se desliza como bloque, un bloque completo que desliza por esta ladera, y no la desintegración y la fluidización que sí se observa en la realidad cuando ocurre una avalancha de escombros. Por lo tanto, este movimiento es más típico de deslizamiento de roca, como son los deslizamientos planares en cuña o en toppling, y razón por la cual también se obtiene un volumen más pequeño. Entonces acá el factor de seguridad alcanza un valor promedio de 3, una probabilidad de falla del 0%, y un volumen asociado a esta superficie de acá de 0,3 kilómetros cúbicos, mientras que en los casos anteriores variaban entre los 0,2 kilómetros cúbicos y 1 kilómetro cúbico. Entonces, para ir terminando, CERNAC postula el año 2009 este ciclo de vida de los estratos de volcanes, que considera 4 etapas. La primera de ellas, la construcción o reconstrucción de un cono volcánico, un edificio volcánico. Luego una etapa de episodios eruptivos, una etapa de tranquilidad donde ya se empieza a erosionar el cono, y finalmente la destrucción del edificio, que es cuando colapsa. Entonces, dadas las condiciones que consideran esta imagen y los antecedentes que sabemos del volcán Parinacota, dadas las pendientes elevadas del cono ancestral, se estimaron del perfil geológico que tenía una pendiente máxima de 38 grados, y que ya sabemos que colapsó, claramente se encontraba en la etapa de destrucción. Y actualmente el cono tiene unas pendientes más suaves, pendientes máximas de 32, 33 grados, y por la actividad que tenía en el Holoceno, se estima que puede estar en transición entre la etapa de reconstrucción y la etapa de episodios eruptivos. Adicionalmente, hay un autor, un nombre no recuerdo en este momento, que postula que los volcanes andesíticos tienen dimensiones críticas de 3.000 metros de altura y 100 a 200 kilómetros cúbicos de volumen, lo cual quiere decir que al alcanzar estos tamaños están muy inestables y podrían colapsar ante cualquier perturbación. Entonces, considerando la tasa de emisión que tiene el Parinacota durante el Holoceno, que son 2,25 kilómetros cúbicos por 1000 años, y las dimensiones que tiene actualmente, que tiene una altura de 1.800 metros y un volumen de 18 kilómetros cúbicos, se estima que alcanzaría la altura crítica en 5.300 años y el volumen crítico en 36.400 años. Y finalmente, las conclusiones de este trabajo son que se ha realizado la primera evaluación de colapso y generación de avalancha en el volcán Parinacota, y en particular los datos utilizados en el slide, por ejemplo, fueron la mayoría de ellos tomados de la bibliografía. El único dato original del volcán que pude tomar fue la compresión axial, donde realicé ensayo de carga puntual con muestras de roca entregadas por CNGM, por lo cual los resultados deberían ser considerados de carácter preliminar. En segundo lugar, sabemos que los volúmenes calculados coinciden con lo propuesto en la bibliografía, que son 6 kilómetros cúbicos, lo cual se logró en este caso considerando una cicatriz de colapso tipo anfiteatro profunda y un paleolago de 20 metros de profundidad. También sabemos que el volcán Parinacota actualmente se encuentra estable con factores de mayores a 2,2. Sin embargo, aún existe el peligro de colapso a escala temporal geológica, que ya sabemos que el Parinacota colapsó en el pasado, y sus vecinos también han colapsado. Los volcanes
Pomerape y Kisiquisini también registran avalanchas de escombros en su mapa geológico. Las dimensiones críticas alcanzan su altura crítica en 5.300 años y el volumen crítico en 36.400 años, y la pendiente crítica, que se considera alrededor de 35 grados, todavía no se alcanza. La actividad reciente del volcán, como les comentaba, sugiere que se encuentra en transición entre las etapas de reconstrucción y episodio eruptivo en el ciclo de los estratovolcanes, principalmente porque su actividad ha sido efusiva y sus últimas erupciones han tenido un IED entre 2 y 4, que han sido erupciones más explosivas en generación de flujos piroclásticos. Y finalmente, bueno, todos estos resultados, la discusión que estuvo entre medio, nos indica la necesidad de mantener el monitoreo instrumental del volcán, incluso mejorar el monitoreo, especialmente su deformación, que puede ser un indicador, por ejemplo, de intrusión magmática. Y bueno, todo esto está a cargo del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Con esto doy fin a mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Nuevamente, muchas gracias, Camila, por la presentación. Muy importante de igual forma conocer que la morfología del volcán de Parinacota es muy propensa a sufrir un colapso futuro. El estudio de estabilidad, considerando también los factores condicionantes tanto en la estructura interna como por alteraciones externas, y el estudio del volcán en el post-colapso, en común con ancestral. Es un volcán que no ha sufrido erupciones por ya casi 2 milenios, pero la gestión de mitigación de desastres utilizando como fuente modelos de elevación digital es muy ingenioso para la reconstrucción. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación. Ya, se abrió el espacio al ciclo de preguntas, a la parte de preguntas. Pueden alzar la mano, escribir en el chat y abrir el micrófono. Sí, Matías. Sí, hola Camila, bueno, felicitarte por tu presentación, me pareció demasiado interesante tu investigación, sobre todo la parte de modelación, que ahí tengo algunas preguntas, y aquí al menos a mí me interesa mucho la modelación, pero en talud en sí, me llamó la atención que hayas utilizado el software Slide y nombraste también el método de equilibrio límite para la modelación de la ladera. ¿Qué método en particular de equilibrio límite utilizaste para la modelación? Bueno, eso en primera pregunta. Lo segundo, en cuanto al material, si usaste un solo material, si utilizaste una estratificación, y también preguntarte si fue un problema la magnitud del volcán, de la ladera, para poder hacer esta modelación. Ya que los métodos de equilibrio límite funcionan con la división de la ladera o del talud en rebanadas, entonces quizá ahí estas superficies de falla podrían haber sido condicionadas también. Sí, muchas gracias. En particular fue el cálculo de este factor de seguridad. En realidad los pasos que se siguieron para estos modelos fue primero realizar un análisis determinístico, donde se calculan en base a 5.000 modelaciones el factor de seguridad mínimo, que es el que se muestra aquí, determinístico. Y con este factor mínimo, esta superficie que se modeló correspondiente al factor de seguridad mínimo, se realizan otras 1.000 modelaciones con el modelo análisis probabilístico, donde tengo que ingresar diferentes valores a las variables aleatorias que se están cambiando. En este caso fueron, por ejemplo, la cohesión, el ángulo de fricción interna, el valor del GCI y otras características del volcán. Y bueno, en ambos casos consideré solo la roca andesítica para el cono y una aproximación de valores para los sedimentos del basamento. En particular, la altura, yo no encontré ninguna dificultad al momento de realizarlo, pero sí me llama mucho la atención, por ejemplo, sabiendo la gran magnitud que tuvo este depósito, o sea, esta avalancha de escombros ocurrida, me entrega volúmenes muy pequeños en Slide. Entonces, igual nos puede dar cierta seguridad en caso de que se fuera a colapsar en el futuro, lo más probable es que sea una avalancha de un depósito de menor tamaño y de menor volumen. Entonces, eso respecto a los modelos. Sí, genial. Y lo último, sí, por ejemplo, ¿usaste Bishop, Jambu, Morgan Surprise o otro? En este caso fue de Bishop. Sí, no estuve comparando entre métodos, pero me quedé con los valores de Bishop. Ah, ya. Bueno, muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias. Gracias por la respuesta.
Tenemos una pregunta de Nicolás Montesinos en el chat. Pregunta, ¿cómo se obtuvieron las propiedades del material en el análisis de estabilidad? ¿Y qué criterio de falla se utilizó? Las propiedades del material, como decía, el único dato que yo puedo tomar por mi cuenta viene siendo compresión axial, ¿vale? Sí, compresión axial, con ensayo de carga puntual, unas muestras de rodas que tomamos en la geometría en terreno, y fueron 14 muestras. Y el resto de los valores, por ejemplo, el GSI fue tomado en base a las fotografías que tomó también en la geometría en terreno del volcán. Estimado solo de la fotografía, yo no puedo ir a terreno, está muy lejos del volcán. Y el resto de la bibliografía, que no se han realizado estudios con esta finalidad en el Parinacota. Los estudios que hay son relacionados más que nada a su geología o las dataciones de la avalancha. Entonces, eso respecto a los parámetros. Y fueron considerando los criterios de rotura de Foukie-Brown y Morculo. Muchas gracias por la respuesta. ¿Estamos abiertos a más preguntas? Hola Camila, muy buena presentación, está súper interesante el método, sería como muy bacán que se aplicara en más volcanes. Me quería preguntar porque claro, este escenario digamos es aún digamos un poco lejano en el tiempo, y tú decías que está como en la fase de erupciones prontas, digamos, este volcán. En ese sentido, ¿de qué clase de peligro es más propenso este volcán? ¿Es más como de los flujos de lava o más de flujos piroclásticos? No sé si tendrá algún registro de la ARES. En ese sentido, ¿cómo en lo inmediato? ¿Cuáles son los peligros mayores? Los principales peligros que ha tenido en sus erupciones efusivas son la emisión de lava. La construcción del volcán ha sido todo en base a la lava. De hecho, se pueden ver claramente las imágenes satelitales del volcán. Y las erupciones más explosivas tienden a generar flujos piroclásticos. De hecho, el más reciente tiene una edad de alrededor de 200 o 300 años, que vendría siendo la última erupción del Parinacota. Gracias. Bueno, igual personalmente quería preguntar, ¿cada cuánto es necesario monitorear el volcán Parinacota para ver si sigue siendo estable? ¿O eso depende más de sucesos que de tiempo? Por estos factores de inestabilidad, quizá. Sí. ¿De qué depende este factor de estabilidad en el tiempo? Aquí no sabría decirte, no he estudiado, por ejemplo, los periodos de recurrencia de cada uno de ellos. O la sismicidad de la zona, por ejemplo. Yo sé que el volcán está en una zona que tiene fallas geológicas. De hecho, está en un lineamiento con otros dos volcanes por 2 fallas geológicas. Pues la sismicidad de esa falla no hay datos de sismicidad cortical en la zona donde está el volcán. Sí hay datos de terremotos en el norte de Chile, por ejemplo, el terremoto de Pisagua, que afectó mucho a Arica. Pero en particular a mí me gustaría, creo que es muy importante mantener el monitoreo, o iniciar el monitoreo, porque actualmente no se tiene, de la deformación del volcán. Porque puede generar, por ejemplo, estos bultos, que es algo que se estaba estudiando en el Monte Santa Elena antes de su colapso, que indican que hay algo pasando en el interior del volcán, y esos son los que son más propensos a generar un colapso. Entonces aquí ya sabemos que el basamento del volcán son sedimentos que son muy dúctiles, que se pueden deformar nuevamente, y principalmente la sismicidad y las intrusiones magmáticas serían factores de inestabilidad en este caso. Ya, muchas gracias. Ya, si no hay más preguntas, vamos a concluir la exposición de Camila. Muchas gracias, Camila, por la exposición. Muy buena. Y como equipo estamos muy agradecidos por la alta participación. Voy a darle la palabra a Camila. Camila Carrasco. Aquí nuestra estoy. presidenta del Centro de Estudiantes. Ya, sí. Informamos a todos los invitados presentes que nosotros como Centro de Estudiantes ya estamos trabajando en convenios de empresa a nivel carrera y empresa a nivel universidad,
Como siempre, les informamos que nuestros canales están abiertos para todo tipo de sugerencias, los que están presentes en pantalla. Desde ya vamos a inaugurar nuestro canal de YouTube con el ciclo de charlas y el siguiente encuentro que será el próximo martes 31 de mayo. Tendremos a Javiera Cortés, expositora del 11º Congreso Chileno en Geotecnia de la SOCHIGE, y D'Angelin Sangüesa, ingeniero civil geólogo y gestora de proyectos de energías renovables no convencionales. Agradecemos al profesor César y a Camila por su excelente presentación. También, como Centro de Estudiantes, agradecemos a los participantes y esperamos verlos a todos en el siguiente encuentro. Muy buenas noches.